Sánchez, cuánto halago recibo por su presencia en este programa. Muchas gracias. Así que la felicito y se lo agradezco además. Jorge Elbaum, querido Jorge Dorio, Mariano Martín. Hoy volvió facha, hermano. Ahí está. Nunca tan contento, mi amigo. ¿Por qué? Hermosa fórmula. Parece hecha por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Porque Muy linda fórmula. Sí. No, ahora estamos tranquilos, salen terceros ustedes, bárbaro. Ah, sí. Claro, ya está, listo. Me siento mal si coincido. Bueno, Jorge, dale, porque sé que no estamos de acuerdo con la editorial y quiero escucharte. No, fundamentalmente creo, digo, si uno historiza al peronismo, al Partido Justicialista, etcétera, recuerda que, por ejemplo, la fórmula de Perón fue con un integrante de la Unión Cívica Radical, Hortensio Quijano, que se lo robó a la Unión Democrática, porque la Unión Cívica Radical estaba junto con Braden en aquel momento. Después podemos recordar también, un momento posterior, Cámpora, Solano Lima. Me acuerdo las críticas enormes, y me acuerdo, aunque era niño, las críticas a Solano Lima, que era un integrante del conservadurismo provincial argentino. Y después, obviamente, Perón, la fórmula del 73, de fines del 73, que llegó. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los binomios expresan un balance. Y en este caso, la posibilidad hipotética, esperemos que sea así, de que Guado sea presidente, entre otras cosas, nos ayudaría a olvidarnos estos 4 años de fracaso expresados en alguien que en su binomio justamente expresó lo contrario de la historia del peronismo, que era primero liderando aquel que expresaba la voluntad del nacionalismo popular y en segundo término, en todo caso, aquel que compactaba o expresaba un sector un poco más conservador. Bueno, vamos a tener... Y con esto termino, vamos a tener probablemente, y espero que sea así, un presidente de la generación, hijo de la generación diezmada, que desde mi humilde punto de vista siempre ha sido consecuente con el mandato de aquella tradición trágica de sus padres que pelearon por un mundo mejor y por una sociedad libre, justa y soberana. Ana. Sí, un poco y en repaso a lo que fueron estas últimas horas, que de alguna manera también es, de alguna forma, lo que más alarma, es cómo observamos y vemos que muchos otros sectores, sobre todo la derecha argentina, ya está organizada. Sí. Ya tiene muchos candidatos, precandidatos en las listas. De hecho, acá trajimos un pequeño recorrido de estas imágenes de las últimas horas, donde se muestra claramente. Hoy, Horacio Rodríguez Larreta presenta a los quienes encabezarán la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Ayer Patricia Bullrich presentó a su vicepresidente, a su posible vicepresidente. Bueno, hoy el spot de Guado de Pedro, no podemos hablar de fórmula, podemos hablar de un spot donde Guado de Pedro dice que quiere ser el presidente de todas y todos los argentinos. También lo que es la fórmula acá de Scioli, Tolosa Paz, Nito Artaza en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a lo que me refiero con esto es, nosotros todavía en el caso de el candidato Guado de Pedro, no hay ni un vicepresidente, no se saben otros nombres, digo, de alguna forma, el terreno como está hoy en día, se perdió mucho terreno, pienso en eso, pienso en estas imágenes que dejan un poco más de certezas y la incertidumbre que genera, en este caso, el candidato que iría por Unión para Todos. Jorge, Unión por la Patria. A ver, si esta es la fórmula, ¿por qué diablos todavía no se ha presentado formalmente? No se va a... Si esta no es la fórmula, mañana qué vamos a hacer. Vamos a decir, bueno, fue un avance que hizo Mansur. Digo, en principio es muy complicado, es un planteo al que el peronismo no se ha enfrentado nunca. O se enfrentó, digamos, a estos abismos como la fórmula Perón-Perón, que uno sabía que podía concluir. O tuvimos una buena vicepresidenta, ya nos faltó el presidente en este caso, ¿no? Pero en cualquier caso, digo, yo creo que todavía ni siquiera tenemos lugar, espacio para opinar, no sabemos todavía. Y esto no sé si es bueno, es más, sé que no es bueno. Mariano. De estos experimentos, en general, yo prefiero ser cauto porque no sería la primera vez que la política y el kirchnerismo y Cristina Fernández en particular nos sorprenden y obtienen resultados que no estaban dentro de los planes. Ahora, más allá de eso, me da la impresión de que Eduardo Guado de Pedro lo mejor que tiene para ofrecer es lo que desconocemos de él. Lo que se conoce, y sinceramente desde mi punto de vista, es bien poco, más allá de su militancia en hijos, su activismo a partir del año 2001 y demás. En la gestión es honestamente muy poco lo que tiene para ofrecerle a la sociedad como memoria emotiva inmediata
a no ser que le sirva como un valor esta renuncia que le arrojó en la cara al presidente en uno de los momentos dramáticos que atravesó el Frente de Todos. Insisto, son experimentos de una dirigente que ha sabido sorprender en muchas oportunidades a la sociedad argentina, de sobrada experiencia y capacidad. Veremos si todavía la pólvora de la vicepresidenta está activa. Sí. A todas luces, la verdad que parece dificultoso. El escenario, y francamente, no parece el mejor. A ver, a mí me parece que más allá de... A ver, a mí, si ustedes me preguntan en relación a lo que sintetiza Guado para mí, a mí me parece que Guado es un buen candidato. Ahora, debemos despojarnos de eso. Debemos despojarnos de lo simbólico. Debemos preguntarnos si es la fórmula que tiene que disputar este contexto electoral. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Estoy diciendo, sí creo que Mansur no es la representatividad de la disputa que se tiene que venir. Mansur me hace acordar mucho a la lógica de Alberto, a la lógica de lo que significa esta expresión de Scioli. Del peronismo. Del peronismo. Una parte del Pero una parte del El peronismo más tradicional, el peronismo más que gobierna, conservador. No es el peronismo, el peronismo que gobierna las provincias, el peronismo No es que el- Buenos tiene... Aires no la gobierna, Pará, ese perdón, peronismo, ¿eh? perdón, no estoy haciendo un juicio de valor, cada uno tendrá su peronómetro, yo no lo tengo. No, Entonces, digo que no es el peronismo que gobierna Buenos Aires, es distinto, es otro. Yo tampoco juicio de valor. de la provincia de Buenos La Aires. provincia de Buenos Aires no la gobierna el peronismo. Perfecto, pero digo, en Ah, líneas bueno. generales es el peronismo que expresa mucho más del federalismo, o la visión que tienen los gobernadores, Ese peronismo- los caudillos tradicionales. Es el peronismo que negocia con el poder y que no transforma en profundidad, No, digámoslo. yo no comparto para nada, Bueno, porque no. ahí está también Si la Alicia lógica es Kirchner. que nada- Alicia Kirchner también es el peronismo Pero del yo no interior. estoy diciendo ¿no? ese peronismo, no estoy hablando de Alicia Kirchner. Bueno, pero están diciendo que los gobernadores, esto es la expresión solo de los gobernadores, yo digo, es la expresión de algunos gobernadores, no de todos los gobernadores. Primero, Por eso. efectivamente, el gobernador que tiene el 40% de la población de la Argentina, que es del peronismo, es Axel Kicillof. Entonces, si decimos no, son solamente algunos... Una expresión tan minoritaria del peronismo no será para que Cristina acceda a ponerlo dentro de la fórmula presidencial. no sabemos si es Este- así. Ah, bueno, no, Por eso, está bien. bueno, Estamos hablando sobre hipótesis. Dentro de las hipótesis, si Cristina Fernández de Kirchner entiende que debe ir con un alfil que replica buena parte de lo que sería su imagen en versión joven y apuesta a ¿Y un, vos qué querés, el candidato a Daer? un dirigente... ¿Eh? Digo, no pregunte quién. No, pero yo estoy analizando lo que sucede. Yo no tengo un candidato Sí. para preferir, ni mucho menos. Y olvídate que si pones un sindicalista, mirá la apuesta de Scioli, que lo puso Moyano de primer candidato en la provincia de Buenos Aires. Si pones a otro, generalmente va para atrás, olvídate, no va a tener ningún voto. Sí te digo que si Guado de Pedro es la expresión más cabal del kirchnerismo hoy por hoy, según Cristina Fernández de Kirchner, entiendo que elige a Juan Mansur, si es que efectivamente se concreta esta fórmula, como una expresión del federalismo, de modo tal de que el resto de los gobernadores se terminen alineando. Yo estoy analizando la elección de la Pero los vicepresidenta gobernadores que hoy se como factor reunieron central. con Alberto Pidieron lista única. Siguen pidieron insistiendo con la lista lista unidad. única. Vamos a ver si esto se resuelve o no. Parece que no, parece que se avanza cada uno en interna. Pero yo lo que digo, un dato yo quiero quiero discutir darte, representatividad, Sí. no quiero discutir gusto. Bueno. Porque si discuto gusto, a mí me cae bien Pero que en ese Guado sea sentido, candidato. Mariano, Sí, tiene si la política razón. fuera el bien contra Sí, el mal, pero- ese era el ratón Mickey y ya está, Claro, pero no es claro. así este. A Y ver. la lógica de la forma, y no, fue una fórmula, qué sé yo, Pero sí, los era otro últimos tipo Igual de dejalo hablar a candidato. Jorge, que está por darme la razón y estoy por colapsar. Sí, yo también, yo mismo, No, pero no, que más pero, tiempo. a ver, hay dos representatividades actualmente en el Movimiento Nacional y Popular expresadas que tienen que ver, uno, con un kirchnerismo de paladar negro que expresa claramente Guado de Pedro, recordemos, nota a pie de página, que los dos últimos candidatos del Partido Justicialista y del peronismo no expresaban al kirchnerismo, le hace Scioli y Alberto Fernández. Eso Ok, es un dato ahí muy estamos muy de importante. acuerdo. Entonces, ahora, después de dos candidaturas que no expresaron el kirchnerismo, viene alguien que claramente expresa el kirchnerismo como potencial candidato a presidente, que es Guado. Y en segundo nivel, y por eso coincido con Mariano, la representatividad se completa con otro sector del peronismo que efectivamente existe y que no es el kirchnerismo, que sería o Scioli o, por ejemplo, el ex gobernador de Tucumán. Si cualquiera de esos dos expresarían, lo expresó Scioli en segundo nivel, pero en segundo nivel
frente, Jamás obviamente... tuvimos tanta A ver. discusión sobre el vicepresidente. Recordemos Sí, que hubo igual, candidato a vicepresidente. claro, claro. Entonces, Algo chiquito que, a ver, solamente me lo pregunto, ¿no? Ni en las redes sociales ni capaz los mensajes de la radio son el termómetro de nada, pero hoy circularon durante el día cuando empezó a correr el rumor de Mansur, vicepresidente de Guado, yo a Guado lo voto, a Mansur no, digo, pregunto, ¿no puede llegar hasta incluso a una fórmula tan contradictoria a restar? Es una pregunta que me hago. no, creo que no. ¿No? Creo que no, porque la otra opción es anular el voto o votar a la misma derecha que estuvo asesinando gente en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus formas. Entonces, digo... Bueno, igual adentro de lo que es Unión por la Patria tenés también otros candidatos que van por las PASO, digo, ¿no podría llegar a trasladar a los otros candidatos? Ahora, perdón, yo no estoy tan de acuerdo con que sea una fórmula contradictoria en sí mismo, toda vez que Guado de Pedro, si algo cultivó en estos últimos años, en particular los últimos 2 años, cuando perfilaba como un potencial candidato, era un aperturismo que le daba esa cuota que el kirchnerismo aparentemente Pero tenía tiene como algo más de techo. progresismo, Y sí, Mariano. No, pero un aperturismo que incluía Luis Barrionuevo en la CGT, que incluía funcionarios de Estados Unidos, que incluía la cúpula del diario Clarín. Es decir, desde esa visión de aperturista no me parece tan contradictoria la coexistencia de Guado de Pedro con Juan Mansur, ¿eh? El que no tiene problemas es Facherman. Me gustaría O decirle, sea, sí. aparte de mostrar que hay gente que sigue dando adhesión a mi candidatura y a mi plan Sí, increíble, del proyecto de gobierno, me gustaría contestar 2 o 3 cosas porque me entusiasma tanto ver cómo se pelean. Pasa tan de vez en cuando. Primero, contestarle al romanticismo del señor El Baúl, que compara fórmulas con Perón, incluso la de Cámpora, que la decía él desde Madrid, con lo que tendríamos ahora. Segundo, pensar por qué yo voy por la calle y veo carteles enormes que dicen Mansur presidente. Porque él parece que iba para presidente. Ahora está de vice, mañana quizás sea diputado, intendente, uno vaya a ser. Mansur quiere estar, eso quedó claro. Ahora, la gente, la que de verdad piensa, por ejemplo, Esmeralda Mitre, me apoya a mí. ¿En serio? A ver. Bueno, chicos, yo quiero decirles a todos ustedes que voy a votar en octubre a Facherman presidente. O sea, les digo, please, no dejen de votarlo, ¿ok? Chau, chau, besitos. Es De a difícil, poquito, de a poquito. Sí, Lo que claro. lastima esto es que la derecha gana terreno, claramente, en Acompañamiento todas de estas peso. horas. Y con la ayuda que nos dan ustedes también. Sí, bueno. Yo lo que quiero es tratar, quizás uno no logra expresarse con claridad, pero yo quiero salir, yo no soporto la lógica esta de que hay que dejar contento a los dirigentes del peronismo para que todo funcione. No creo en eso, porque cada vez que el peronismo dejó contento a sus dirigentes, no siempre gobernó en favor de los intereses del pueblo, salvo que alguno me siga diciendo que Carlos Menem fue un gran peronista. Si lo creen, entonces, a lo que